Hoy el arte no está en los museos, el arte tiene que estar en el hombre, entendemos, en el hombre, no aquí. Aquí no pinta nada esto a través de los maestros y demás, un niño nuevo. El arte no es para los museos, es para el hombre, dentro del hombre. Provocador por naturaleza, pero también vanguardista, transgresor, libre, inquieto, creador en continua experimentación. Un gran artista, un gran humanista que entendía las artes como una integración y que buscaba más allá de la materia y del vacío. Así era el gran Jorge Oteiza. Se cumplen ahora 10 años de su muerte, aunque siempre es fácil encontrar una excusa para hablar de este polifacético artista. Hoy echamos una mirada atrás para adentrarnos en el universo Oteiza. Yo con las casalías, si no me interesa hablar con nadie. Yo todo lo que estoy trabajando ahora como lenguaje es lenguaje de incomunicación. Yo quiero estar solo. Lo que me interesa es la escritura poética, protegerme en un pedazo de papel. Ya lo han escuchado, Oteiza buscaba refugio en un trozo de papel. Decía que practicaba el lenguaje de la incomunicación porque le gustaba estar solo. Se encerraba en su casa de Alzuza y se perdía entre ecuaciones imposibles y libros. Nunca fue un artista de masas. Abordó la escultura, la pintura, la música, el cine y la poesía. Un creador del que hoy se siguen descubriendo cosas y sobre el que vamos a hablar en este programa especial dedicado a su figura y a su obra. Parte de esa obra descansa en las paredes de la Casa Museo de Alzuza. Su director está hoy con nosotros, es Gregorio Díaz. Bienvenido a esta mirada atrás, este programa en el que siempre decimos que es fácil encontrar una excusa para poder hablar de Oteiza. Sí, siempre es fácil porque, entre otras cosas, Jorge Oteiza, aparte de muchos adjetivos que le podamos poner y demás, fue siempre un gran seductor. Y desde esa capacidad de seducción tuvo una gran capacidad para hacer sentir a todos los demás todo ese mundo de inquietudes que a lo largo de su vida le abordaron de manera continuada y que sirvió con su impulso para que sociedades que generalmente ven el arte como algo ajeno o la creación como algo ajeno se implicasen, porque al fin y al cabo ese arte que forma parte de nuestra vida, que forma parte de nuestra propia creación, es la que hace avanzar al hombre, la que hace que ese hombre con su avance transforme la sociedad. Entonces siempre hay una oportunidad fantástica para ir a Alzuza y contemplar la obra de Jorge Oteiza en ese escenario tan fantástico que es la casa en la que él vivió, que él eligió vivir, y el edificio que construyó Sairio Oiza para albergar su obra. Mundo inquietante, decía Gregorio, el gran universo Oteiza, hablábamos antes. Sobre ese universo Oteiza vamos a hablar con el siguiente invitado también, José Ramón Anda, que es escultor, artista y que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Jorge Oteiza. Bienvenido. Gracias. Tuve la oportunidad y la gran suerte de conocerle a Jorge, además prolongado en el tiempo, porque yo lo conocí en Madrid y luego ya cuando vine para aquí, pues volví a retomar ese encuentro que tuvimos en Madrid, en Alzuza, y bueno, pues ya hasta el final de sus días, bueno, tampoco abusé de su confianza y de su... Y, como decía, tuve la gran suerte de tener siempre una muy buena relación con él y, claro, por supuesto, muy enriquecedora, porque estabas con Jorge Oteiza, pues no sé, imagínate como si vives en el Renacimiento y le conoces a Leonardo o a Miguel Ángel, o si estás en Grecia y le conoces a Fidias o a Pericles, bueno, en fin,
Un gran lujo, sin duda. Un lujo que también tuvo nuestro siguiente invitado, Javier Manzanos, es director del Centro de Arte Contemporáneo de Iguarte, y también tuvo ese lujo que decía José Ramón, esa suerte de conocer personalmente a Jorge Oteiza. Sí. Bienvenido. Gracias, Silvia. Desde luego un lujo, yo diría un privilegio. Estaba pensando, antes de que José Ramón lo citara, el imaginarme el haber vivido, el haber conocido a Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, pues en esta hemos tenido la suerte, el privilegio de haber convivido con alguien como Jorge Oteiza. Un genio en todas sus facetas, ¿no? en su forma de estar en el mundo. Un rebelde, como decíais, un rebelde, una forma de estar en constante rebelión en el mundo, y además una rebeldía que era contagiosa, es decir, en esa seducción te hacía ser rebelde. Y yo lo conocí también con 20 años, siendo un estudiante que quería entonces hacer historia del arte, y la verdad que mi encuentro con Jorge y el conocerlo y el que me tomara un poco como ese pupilo o ese prometedor o joven historiador, desde luego me lanzó a ir a Madrid también a estudiar historia del arte, y ya desde entonces pues he tenido una relación personal y profesional con Jorge, siempre dejándote unas experiencias, unas huellas imborrables, ¿no? ¿Siempre se sacaba algo de ese encuentro con Jorge Oteiza? Siempre, absolutamente, siempre. Además, Jorge Oteiza tenía como genio, que además yo creo que se sabía genio, él sabía, él se sabía que era un genio viviente, podía ser un niño y podía ser un gigante, era todo eso a la vez, y entonces te transmitía, te seducía y te lanzaba, cada frase de él generaba en ti infinidad de pensamientos, infinidad de palabras, infinidad de ganas de hacer, ¿no? Eso era Jorge, ¿no? Pues de ese genio que hablábamos, vamos a hablar hoy en Navarra Televisión, vamos a dedicarle a este programa especial, esta mirada atrás, a un artista que cambió la visión de la estética del momento, que hoy se sigue redescubriendo, vanguardista, creador en continua experimentación y temperamental. Así era Jorge Oteiza. Hoy el arte no está en los museos, el arte tiene que estar en el hombre, entendemos, en el hombre, no aquí. Aquí no pinta nada esto a través de los maestros y demás, un niño nuevo. El arte no es para los museos, es para el hombre, dentro del hombre. Provocador por naturaleza. A mí qué me importan, que me pregunten de arte. Yo no quiero saber nada de arte, no me interesa absolutamente nada, nada me interesa. Solamente pues esta cuartilla. Pero también vanguardista, transgresor, libre, inquieto, creador en continua experimentación. Un gran humanista que entendía las artes como una integración y que buscaba más allá de la materia, la desocupación de la forma y el vacío. Nació en Orio en 1908, en el seno de una familia acomodada que había prosperado en el negocio de la hostelería. Introvertido y acomplejado, tuvo una infancia triste. Eso le acercó al arte. Sus primeras esculturas nacieron bajo la influencia de artistas como Jacob Epstein, Alberto Sánchez y Pablo Picasso. Ya en los años 30, junto a sus amigos, los pintores Narquís de Valenciaga y Nicolás de Lecuona, se introdujo en la vida artística de San Sebastián. En 1935, con Valenciaga, viajó a Sudamérica. Inició un periplo que lo llevaría a Argentina, a Chile, Colombia y a Perú. Allí, además de explorar artísticamente todo lo que pudo, encontró lo más importante de su vida, su mujer Itziar Carreño. Estoy haciendo habitable un caserío en ruinas en un pueblecito abandonado en Navarra. Que si vale la pena lo que monte en el caserío, lo dejaré para nuestro pueblo. Segunda. Corría el año 1975. Aquí crearon su hogar. No voy a ser yo cascarrabias, si no me interesa hablar con nadie. Yo todo lo que estoy trabajando ahora como lenguaje es lenguaje de incomunicación. Yo quiero estar solo. Lo que me interesa es la escritura poética. Protegerme en un pedazo de papel. Recuerdo que creo que Nunca fue un artista de masas. Le gustaba estar solo, en compañía de Itziar o de buenos amigos. Se encerraba en su despacho en su casa de Alzuza y se perdía entre ecuaciones imposibles, libros y obras. Solo así hacía lo que más le gustaba: pensar, investigar, reflexionar sobre el vacío. Dejó la escultura en su momento más álgido, algo que no fue comprendido en su momento, pero como gran intelectual, su visión panorámica del arte le llevó a investigar por otros derroteros. Abordó la pintura, el dibujo, la música, el cine y terminó convirtiendo sus esculturas en palabras.
Su carácter visionario y turbulento también le trajo disgustos. Te digo que ha sido un servicio y una verdadera prueba. La prueba que a mí mismo me impuse de información, de estudio, de trabajo. Esto es lo que es para mí, lo que para mí representa la obra de Aránzazu, la responsabilidad que puse en este servicio. Le costó 19 años ver finalizada la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, su gran obra. Aquí Oteiza puso en práctica sus teorías sobre el debilitamiento de la expresión figurativa. Tras el fin de la clausura eclesial, en 1968, se termina de colocar el friso de los apóstoles. Aránzazu es Jorge Oteiza. Pero ¿cómo? No, por favor. Aránzazu es Jorge Oteiza. ¿Qué fue Aránzazu para ti? A mí el descubrimiento del mundo del arte a través de Jorge Oteiza. Es decir, era como un profesional técnico, un hombre de oficio, de corporación, de profesionalidad, de bagaje, eso que llaman técnico, científico, que no es nada, y descubrir el mundo del arte en la proximidad de Jorge Oteiza. Eso era todo. El artista ha sido vencido ya por la sociedad. El artista hoy está domesticado, totalmente domesticado, y se le cuida pues como se cuida en el parque a un bichito, a un parque zoológico. Y el gran zoológico del mundo pues son todas las galerías que está cubierto todo el mundo, toda la tierra, cada uno pertenece a su jaula, a su galería. Entonces ya el hombre domesticado, pues hoy el artista vive admirablemente bien, mimado por la sociedad, porque va a ser muy cómodo por la sociedad. Yo ya me he declarado como uno de los artistas incómodos que pertenecen. Pero ahora no producirá ningún desasosiego, ninguna incomodidad al artista de hoy a la sociedad. Entre tanto, llegó el premio extraordinario en la Bienal de Sao Paulo, que marcó un antes y un después, el final de una etapa. La recuperación de las estéticas geométricas europeas y su influencia en la cultura vasca generan las bases de lo que se denomina la Escuela de la Escultura Vasca. Eduardo Chillida es su representante más preciado, un Chillida con el que se pasó enfrentado toda la vida, pero con el que acabó dándose un abrazo, con el que hizo las paces. Hace ahora justo 10 años se le paró el corazón, justo un mes antes de que se inaugurara su museo. Fue enterrado en Alzuza, junto a Itziar, en la tierra en la que encontró la paz, tanto que en 1992 donó a Navarra todo su legado. Así era Oteiza, tan poliédrico como su arte, con una compleja personalidad que levantaba pasiones, buenas y malas. Un agitador convencido que sirvió de inspiración para los artistas jóvenes de su época. Un creador del que hoy se siguen descubriendo cosas, porque Jorge Oteiza fue un artista que experimentó con todo lo que el arte le permitía, uno de los grandes pensadores del siglo XX. Diez años se cumplen ahora de la muerte de Oteiza. Difícil quedarse con un Oteiza escultor, Oteiza poeta. Gregorio, ¿con qué nos quedamos? Con una realidad de un gran creador que lo es todo. Generalmente y probablemente por la propia necesidad en la sociedad en la que vivimos, cada vez más rápida, cada vez más necesaria en ir saltando escalones de una manera muy rápida, muy acelerada, empezamos a clasificar todo como algo muy concreto y aislándolo de todo un conjunto. Jorge Oteiza es un gran creador. Dentro de esa gran creación no hay diferencia entre hacer poesía, entre hacer novela, entre hacer literatura en general, entre hacer una escultura, entre hacer un dibujo. Es la realidad de un todo, porque es que todo eso conforma la realidad de esa creación. Entonces, el arte fundamentalmente, y yo creo que vosotros también, necesita madurar, necesita tiempo. Y hoy en día, ante esa ausencia del tiempo, nos olvidamos muchas veces de esa necesaria maduración en la creación. Jorge lo hacía, y cuando Jorge nos está hablando de poesía o nos está hablando de escultura, además, no nos está hablando de elementos ajenos, nos está hablando de integración. De ahí la arquitectura, de ahí la escultura, de ahí todos esos elementos que pensamos, el escultor es un escultor, el pintor es un pintor, y muchas veces nos olvidamos de esa facilidad que Jorge tiene para poetizar su propia obra o hacerlo en el papel, o que su propia obra escultórica sea poética. Antes ha salido la imagen de Aránzazu. Es una obra de arte maravillosa, pero con un complemento del pensamiento que genera todo lo que es la obra en sí, y con un dolor que es su poemario de Androcanto. Entonces, estar
en todo ese elemento que aglutina es la realidad del artista. Irlo separando por partes es, bueno, sería como desintegrar la genialidad de un hombre que entiende que todo es uno solo, desde el hombre y todo lo que el hombre realiza. Entonces yo creo que con Jorge estamos siempre ante la necesaria idea de pensar en el tiempo, en la necesidad de la creación dentro de ese tiempo y en no marcarnos unos géneros artísticos, unos elementos, sino que todo conforma parte de la propia creación. Y eso es muy difícil muchas veces verlo en otros artistas, que como él nos puede comentar, se introducen en una vorágine de mercado que trata de ir rápido, que trata de ir corriendo y demás, y bueno, pues esa maduración se va perdiendo y la cultura se va construyendo poco a poco, se va construyendo con pausa, porque es el sustento de toda la sociedad. José Ramón, veíamos antes esa influencia de Picasso en Oteiza, pero Oteiza sin duda ha sido muy influyente para otros muchos artistas, sin duda. Bueno, ha sido importantísimo. Ha tenido además de maneras, porque cada uno lo ha asimilado, lo hemos asimilado y lo hemos interpretado de manera muy diferente, porque es tan diverso como comentaba Goyo, es que Jorge es tan inabarcable. Quiero decir que daba juego para que a cada uno nos influyera o nos tocara la fibra sensible de una manera diferente, y ya digo, ha sido una gran suerte. José Ramón, cuando escuchábamos en el vídeo, cuando decía Jorge, hay un momento en el que dice que el artista ha sido vencido por la sociedad, domesticado. ¿Qué quería llegar a decir? No sé si hacía un poco referencia a lo que estaba comentando antes Gregorio con esas palabras. Sí, claro, totalmente. Bueno, yo hace un tiempo me encuentro también bastante en esa... Vamos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que se pueden tomar diversas actitudes, ¿no? Jorge era muy batallador, pero bueno, también puede haber militancias más silenciosas, pero que no comulgan con este mercantilismo y estas prisas de... No, a mí en concreto cada vez me cuesta más hacer las cosas, ¿no? Entonces, pero bueno. Javier, ¿asentías con la cabeza lo que decía José Ramón? Sí, absolutamente. Bueno, conociendo a José Ramón y conociendo a Jorge, ¿no? Decía antes, una forma de estar en el mundo, una forma de estando en el mundo intentar cambiarlo, ¿no? Desde la beligerancia de Jorge Oteiza, que era, decías, muy batallador, muy luchador. Hay otras formas de estar, también la de José Ramón con sus obras, ¿no? Precisamente que requieren ese tiempo, ese silencio. Bueno, una forma de estar en el mundo, una forma de intentar cambiarlo. Y además, yo me acuerdo de las charlas que teníamos con él, hablaba siempre de lo importante de la educación. Decía, no debería nacer ningún niño más hasta que no se le asegure una educación global, artística, poética. Es decir, él necesitaba más seres humanos cultivados. Por eso él decía que no hace falta museos, porque él entendía el arte como una parte del espíritu de las personas, de todos nosotros. Y yo creo que en ese sentido pues hablaba de eso, de que esa sociedad que nos había vencido, ¿no? Hablabas de esa educación poética. Oteiza sorprendió a muchos cuando dejó de lado la escultura en cierto modo y se adentró en el mundo de la poesía. Si os parece, vamos a escuchar unas declaraciones que realizaba sobre cómo encontraba esa vida, esa libertad en una cuartilla, en un folio en blanco. Vamos a escuchar esas palabras de Oteiza. Después de atravesar el cine, el teatro, una serie de lenguajes fabricados, he concluido últimamente en el lenguaje, en la escritura de la poesía, en la escritura poética, que es el lenguaje más barato, más fácil, más feliz, donde basta una sola cuartilla, coloca unas palabras y espera. Gregorio, hablaba de ese lenguaje más feliz, ese paso de la escultura a la poesía de Oteiza, comentábamos antes, sorprendió a muchos. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, es
una persona muy consecuente con su proceso de creación. Él incluso marca unos tiempos en torno a 30 años, 15 años para ir elaborando, 15 años para hacer, que es más o menos lo que sería una generación, 30 años, y a partir de ahí ya se ha construido y tiene que venir una nueva generación y tiene que seguir desarrollando ese proceso. Entonces, dentro, digamos, de esa consecuencia, no es que vaya a dejar la escultura, sino que va a seguir explorando en otros ámbitos, como lo ha dicho, pues el ámbito del cine, el ámbito de la arquitectura, que para él será muy importante. Él quiere ser arquitecto en los años 20, en los primeros estudios que quiere realizar, son los ámbitos de la arquitectura. Pero es que la poesía en Jorge Oteiza no solo está en una manera de hacer, en la hoja en blanco. Jorge Oteiza, incluso cuando emborrona una palabra, pues a alguien puede parecer que no quiere poner esa palabra y busca otra. Él dice que no, es que esa palabra no es que borrada, no es que no haya que leerla, es que hay que leerla de otra manera. Entonces es un proceso de elaboración continuado, y pensar en poesía en Jorge Oteiza no es pensar solamente en una hoja en blanco en la que voy desarrollando un elemento más o menos poético. Pensar en poesía de Jorge Oteiza es en él mismo, en todo su proceso creativo. Colocarse delante de una escultura desde primera época o hasta las más abstractas y demás, siempre hay un engarce poético muy importante, entre otras cosas porque en la obra de Jorge Oteiza hay una gran espiritualidad que no tiene nada que ver con ningún credo religioso, sino que es fundamentalmente la espiritualidad que ancestralmente el ser humano siente. Y esa misma espiritualidad es la que refleja en sus escritos, en sus esculturas y muchas veces en su forma de hablar, aunque pueda parecer cierta brusquedad, porque esa brusquedad muchas veces es la angustia del creador que no tiene el tiempo necesario para poder seguir creando. Todos somos mortales, en todos va pasando el tiempo y según ese tiempo va pasando, bueno, la capacidad o el tiempo lo reduce todo. Entonces esa misma angustia y a veces esa brusquedad no es una brusquedad ni contra nadie ni contra algo. A veces es hacia sí mismo para poder seguir creando, para poder seguir trabajando y verle cómo está moviendo sus esculturas, cómo continuamente va dando vida al objeto, cómo tiene que estar colocada así, pero colocada de otra manera. Vive con sus obras, vive con todas sus obras. Es maravilloso escucharle decir que la hoja en blanco es algo fantástico, que no le da ningún miedo, cuando generalmente a todos nos aterra el ver esa hoja en blanco y demás. Pero eso también es la genialidad de un hombre que ve que esa hoja en blanco, esa especie de nada, es una especie de paraíso donde va a surgir todo. Entonces esa posibilidad de crear es no solo digna de encomio, sino para los que evidentemente no la tenemos, pues es simplemente digna de sentir una gran admiración por un hombre que, entre otras cosas, nos hizo un regalo inmenso, que es pues todo lo que dio al pueblo de Navarra para construir esa fundación. José Ramón, me gustaría que nos comentara alguno de sus encuentros de artista a artista, de escultor a escultor. No sé si tiene que quedarse con algún encuentro especial, con alguna frase, con algo que le dijo Oteiza que de verdad le llegó, o con alguna reflexión. ¿Qué destacaría? Hombre, he tenido muchos encuentros con él y ahora sí no me viene en concreto ¿Le seguía ninguno. sorprendiendo? Y es que además Jorge Oteiza algunas veces también queriéndote, pero te daba caña, ¿no? Pero a veces me dijo cosas que aquí, la verdad, que me da vergüenza decirlo. Y entonces pues no las voy a decir. Porque... Y entonces aprendías mucho, tanto cuando te daba caña como cuando veía que apuntabas algo que podía ser interesante, él te ampliaba mucho más el campo, ¿no? Y eso es pues verdaderamente extraordinario, ocurre muy pocas veces, ¿no? Ocurre con colegas, tampoco tiene por qué ser con
solamente con gente de tu ámbito, de la escultura, vamos, quiero decir, que ocurre con la poesía, con la música, con el cine, cuando ves algo extraordinario, eso te enriquece, ¿no? Y como comentaba Goyo, tenemos en Navarra la suerte de tener algo tan sumamente extraordinario que en la medida que si la gente hiciera un esfuerzo, porque hay que hacerlo, les iba a enriquecer muchísimo como personas. A mí me ha enriquecido muchísimo Jorge Oteiza. Javier, hablaba de ese carácter, de ese encuentro con Oteiza, que cada vez que se encontraba con él sacaba algo. ¿A usted le tocó discutir mucho con Oteiza también, enfrentarse a ese carácter tan difícil, que muchos han definido así como carácter difícil? Fíjate, pero yo he tenido la suerte, no me ha tocado nunca discutir con Jorge. Yo no era artista, yo era muy joven, yo era un aprendiz, yo era una esponja para él, ¿no? Entonces yo no le causaba ahí problemas, al contrario, le gustaba que aprendiera con él, ¿no? El carácter de Jorge se movía entre lo tierno, porque podía ser muy tierno, y lo implacable. Antes hablaba de entre el niño y el gigante, ese gigante que podía convertirse en un monstruo también. Es decir, Jorge tenía eso, era un genio que desde la máxima coherencia podía llegar a la máxima paradoja, podía llevarse la contraria a niveles extremos, ¿no? A mí me gustaría recordar la Bienal de Sao Paulo, ¿no? En el año 57, cuando la Bienal de Sao Paulo es la cita del arte internacional más importante del mundo, junto con Venecia. Él gana ese premio de escultura, en pintura lo gana Ben Nicholson. Él comparte pabellón español con artistas como Tapies, o Feito o Millares. Él gana el premio de escultura y 2 años después, cuando en el año 57 gana el premio de Sao Paulo, está en la cresta del arte internacional. Es la figura más reconocida, todas las galerías le persiguen, le buscan, quieren exponerle en Nueva York, quieren exponerle en el mundo, y él dice en el año 59, he concluido mi proyecto escultórico, termino aquí. Es decir, que hay también esa paradoja en el libro, en aquel de la Bienal, hablamos un poco de si hay una erótica del poder o del éxito. En Jorge también hay una erótica del fracaso, es decir, de cómo tantos proyectos, desde Aránzazu, tanto tiempo que sus esculturas estuvieron tiradas en la carretera, hasta que se colocaron en el santuario, o de aquel proyecto arquitectónico de la Alhóndiga de Bilbao, o el propio asunto de la Bienal, el premio de la Bienal y dejar la escultura. Es decir, había ahí generar muchos proyectos, algunos sabiendo y queriendo que fracasaran, ¿no? O que generaran otros. Es decir, que siempre moviéndose entre esa máxima coherencia, máxima generosidad también, y también muchas paradojas. También en su propia obra está, ¿no? Esa búsqueda de la raíz identitaria del pueblo vasco, de los ancestros más totémicos, y sin embargo hacer una escultura absolutamente vanguardista. En los años 50 ser la punta de la vanguardia a nivel mundial en escultura, ¿no? Ser capaz de convivir y hacer juntar esos dos mundos es, bueno, genial, ¿no? Paradójico, imposible, y él lo consigue, ¿no? Hablaban de la suerte que tenemos en Navarra, ¿no? De contar con ese inmenso legado que Jorge Oteiza dejó a Navarra, y que me gustaría preguntarles, ¿por qué Alzuza? ¿Por qué eligió Jorge Oteiza ese pequeño rincón de Navarra? Bueno, antes comentábamos, ¿no? Él, cuando se casa con Itziar, que viene a vivir a Bilbao, pero luego Itziar tenía un hermano salesiano, y ahí en Alzuza yo creo que todavía está la residencia de hermanos salesianos para hermanos salesianos jubilados, y ahí está uno de los hermanos de Itziar, y él descubre ese pueblo que entonces era prácticamente abandonado, eran 4 casitas y esta residencia, y encuentra ese lugar, cuando él decía quiero que me dejen solo, ese lugar donde estar solo, donde poder seguir creando, seguir pensando, vivir con su mujer
y chillar y refugiarse en su puro, en su despacho y a crear, ¿no? Esa era su isla soñada, yo creo, ¿no? Pues de esa isla soñada, de ese refugio, vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa. Tenemos que irnos ahora a la publicidad. Les agradezco que hayan estado con nosotros, invitados de lujo desde luego, Javier, José Ramón y Gregorio. Gregorio, usted continúa con nosotros en la segunda parte del programa, pero antes de irnos a la publicidad, quiero que vean unas imágenes, las de un emocionado Jorge Oteiza, imaginando cómo quedaría su museo, diseñado por su amigo Francisco Javier Sáenz de Oiza. Detrás de esta ventana es la primera sala del Que conservabas esto, ¿no? Algo... Esto se conserva. Joder. O sea, que eso se puede conservar. Sí. Oteiza, que no pudo dar finalmente el visto bueno definitivo porque murió solo un mes antes de que el museo fuera terminado. En 1992 el genio oreitarra dejó todo su legado a Navarra con la condición de que se creara una fundación que diera a conocer su obra. Parte de esa obra descansa en el museo, que también cumple ahora 10 años. En unos minutos tras la publicidad nos adentramos en su casa de Alzuza. Hasta ahora mismo. Continuamos en una mirada atrás, esta semana desgranando y conociendo un poquito más la figura de Jorge Oteiza cuando se cumplen 10 años de su muerte. El genio de Orio fallecía a los 94 años en San Sebastián, un mes antes de que se estrenara su museo. Sobre este museo y sobre su persona vamos a continuar hablando con nuestros siguientes invitados. Gregorio Díaz es el director del Museo Jorge Oteiza, que nos sigue acompañando en esta segunda parte, a la que se incorporan Xavier Landa, que es fotógrafo, bienvenido, y que nos va a explicar un poco esa relación que tuvo con Jorge Oteiza. También se suma a la tertulia Carmen García, periodista. Bienvenida. Gracias. Xavier, quiero empezar contigo y sobre todo comenzando por hablar cómo fue tu primera relación con Jorge Oteiza, que sin duda tiene tela. Vamos a presentarla un poquito. Corría el año 1988, si no me equivoco, cuando pues no recuerdo qué año era. Lo único que me acuerdo que para mí Jorge Oteiza era un hombre interesante por su libro Cosquitanden y tal, pero realmente cuando le conozco en persona es cuando yo entonces trabajaba en El País y me toca hacer un trabajo con Juan Cruz Cruz y se le hace una entrevista y a mí me toca hacer las fotos. Y entonces yo me voy moviendo como siempre y Jorge pues se queda maravillado, porque para él el ser un fotógrafo, el ser un cineasta no es una cosa de estudio, sino es de genética. Entonces, joder, un descendiente de cazadores, porque claro, para él era muy interesante la manera de aproximarse, digamos, la cámara al objeto a fotografiar, ¿no? Y entonces, pues el Jobar se volvió encantado y enseguida todo eran proyectos, tuvimos la gran discusión y ahí empezó nuestra relación. Primero me hizo un encargo de fotografiar su obra, que nunca lo terminé, claro, porque al final me tocaba ir a hacer fotos y me tocaba hacer la colada igual, ¿no? Porque claro, es gente que es muy interesante y que a veces para conocerte mejor pues te hace hacer cosas que nunca lo hubieras pensado. Te pone a prueba. Eso es. Carmen. A él le gustaban mucho las trampas, no solo para cazar, sino para conocer las personalidades de cada uno y tal, ¿no? ¿Le hizo muchas trampas a usted? Pues sí, pero bueno... ¿Alguna sí que recuerde y que se pueda contar? Pues no me acuerdo ahora de trampas con él, pero sí me acuerdo en sitios que trabajé con 14 años que nos tocaba vender cosas en la frontera y nos ponían dinero o a ver si lo cogíamos o lo que sea, ¿no? Entonces él hacía sin dinero, de otras maneras, pero siempre interesantes y muy elegantes. Qué curiosa esa primera relación. Usted va con el crítico del País, con Juan Cruz, a hacerle esa entrevista, ¿no? Y prácticamente ese primer contacto con la cámara que siguió en adelante. No sé si se puede decir que usted fue el fotógrafo, en cierto modo, de Jorge Oteiza. Eso decía él, pero lo que pasa que, no sé, yo soy hijo único y no soy hijo de nadie. Bueno, de mis padres, pero vamos, lo que sí con él me reafirmó en mi manera de fotografiar, ¿no? Que para mí es algo innato y para él fue con lo que él decía que había soñado. ¿Aprendió mucho de Jorge Oteiza?
Pues eso me reconfirmó la manera que tenía de trabajar, ¿no? Lo que pasa que él me metió en un nuevo reto que yo no quise entrar, que era el del mundo audiovisual. Porque para él la fotografía era interesante, pero el mundo del cine aún era más interesante, por ese rollo de audio y juntar con el mundo visual, ¿no? 50%, 50%, que a veces la gente piensa que todos son 4 diálogos con unas imágenes, y resulta que el mundo del audio, pues para estos especialistas que tenemos enfrente, pues claro, es un mundo también muy interesante, ¿no? El del mundo del sonido. Carmen, usted también coincidió con Jorge Oteiza. ¿Cómo era ese Jorge Oteiza como persona? Bueno, yo tengo que aclarar que si coincidí con Jorge Oteiza es porque soy la sufridora de Xavier Landa, o sea, soy su mujer. La dimensión periodística, que es la que yo viví de una manera un poco secundaria, y la visión, o sea, y la parte personal, pues la tengo ahí pues con mucho cariño, porque era una persona que tenía una proyección pública, pero luego en la vida privada pues era de otra manera. Entonces, a mí me puso también una trampa, porque tuve acceso a él más fácilmente que otra gente. Oteiza era bastante hermético, bastante celoso de su intimidad. Su casa en esos tiempos estaba muy cerrada, no la abría así por abrir. Pero bueno, yo tenía acceso gracias a él, porque él estuvo conviviendo con Oteiza los últimos 3 o 4 años que vivió en Alzuza. Entonces, bueno, tenía un poco de acceso a esa casa, pero a la hora de concederme una entrevista y una exclusiva, como fue la que hice para ABC, la entrevista que hice un día antes de que firmara el acuerdo con la Fundación para crear el museo, él me puso una condición: demuéstrame que has leído mis libros, que es lo que deberían de hacer todos los que quieren entrevistar a un personaje, una personalidad como él. Si no le entiendes, ¿cómo le vas a entrevistar? Él va a perder tu tiempo contigo, no lo vas a entender y luego no lo vas a saber transmitir. Pero bueno, al margen de eso, sí que hay muchas anécdotas y muchas vivencias personales, relacionadas también con su mujer, con Itziar. Eso quería decir, con Itziar también, Sí. también le conoció a Itziar, Sí. que tuvo una gran influencia, su mujer sin duda, en Jorge Oteiza. Bueno, tuvo su influencia también como gran sufridora de un artista. Ella me decía: ay, las dos somos de Bilbao y mujeres de artistas, ¡qué desgracia! Bueno, no es una desgracia, es una maravilla, pero también se sufre. Son personas que se mueven dentro de una incomprensión, van siempre como 20 años por delante de los demás, entonces es gente que tiene sus frustraciones y tú estás ahí para lo bueno y para lo malo. Yo vamos, que estoy para ahí, que vamos, que me tocaba pasar lo mismo, porque pues eso, me ha tocado tener a un artista por compañero y eso. Gregorio, hablamos de esa influencia de su mujer. ¿Influyó Itziar también influenció de algún modo en la obra de...? Yo creo que sí. Una de mis fortunas es poder leer a Oteiza en muchos de sus escritos, no de los que publicó en vida, sino de lo que conforman toda esa parte del legado y demás. Y yo creo que Itziar, desde que se casa con ella en Buenos Aires en el 38, es la mujer que ayuda muchas veces a sentar al hombre, a sentar al creador. Ella hay como un momento en que reniega del artista y demás, pero ella siempre dice que se casaría todas las veces que hiciese falta con Oteiza. Entonces creo que es una persona muy, muy, muy importante, no por esas cosas que se suelen decir a veces, que una gran mujer detrás de un gran hombre y demás, sino porque creo que era un contrapunto ideal a un hombre, que como comentaba anteriormente, siempre tenemos a veces esa imagen del hombre desabrupto, del hombre exagerado, del hombre un poco público hacia los demás, pero Oteiza tiene también una expresión en la cual nos está diciendo: yo soy esa persona que ve todo el mundo y demás, pero yo soy el que me escondo. O sea, esa es la imagen que tiene la gente y demás, que yo también participo de ella, pero yo soy el que me escondo, el que me protejo. Y cuando, si antes he hablado del poemario de Andorocanto y Sigo, yo pediría a toda la gente que leyese también
la elegía Itziar, el poemario que le dedica Itziar en el año 92. Subir al Zuza no es solo subir al museo, es ir al cementerio, donde están enterrados Itziar, Jorge y José Luis Carreño. Y yo creo que una de las obras más bonitas de Jorge, por lo que supone de dedicatoria de amor para toda la eternidad, porque los dos están enterrados allí juntos y demás, es la cruz que hay en el cementerio. Algo tan sencillo como son dos estructuras verticales unidas por un solo travesaño horizontal, donde pone de una manera muy sucinta Jorge e Itziar. Entonces, evidentemente es una mujer que fue fundamental para Jorge Oteiza, una mujer que estuvo siempre en una sombra en ese ámbito y demás, pero creo que hubiese sido también en gran parte, no el creador, sino la persona, otro Jorge distinto, si no hubiese sido por Itziar. Gregorio, si les parece, vamos a adentrarnos un poquito más en esa casa museo de Alzuza, cuando se cumplen 10 años de la muerte de Oteiza y también de la inauguración de ese museo que alberga la colección personal del reconocido escultor, compuesta por 1.650 esculturas, 2.000 piezas de su laboratorio experimental, además de una extensa presencia de dibujos. Detrás de esta ventana. Detrás de esta ventana es la primera sala del Que conservabas esto, ¿no? Algo... Esto se conserva. Se emocionaba al pensar cómo quedaría su museo, diseñado por su amigo Francisco Javier Sáenz de Oiza. De él se fiaba. Pero no pudo dar el visto bueno definitivo. Jorge Oteiza se fue solo un mes antes de que su museo fuera terminado. En 1992 el genio Oreitarra había donado todo su legado a Navarra. Solo puso una condición: que se creara una fundación que diera a conocer su obra. El 30 de octubre de 2003 los duques de Lugo inauguraban una remodelada casa-taller. Para esta comunidad supone la llegada de un hombre, un gran revulsivo, un hombre muy inquieto, un hombre que está continuamente generando ideas, que está generando continuamente creación. Y claro, para muchos de los jóvenes artistas que viven aquí o que vienen aquí a Alzuza a buscar el magisterio de Jorge Oteiza, supone, entre otras cosas, el descubrimiento de su obra, pero también el impulso para ser ellos mismos y a partir del magisterio de Oteiza generar su propia obra, generar su propio pensamiento. Jorge Oteiza era un fantástico seductor, pero en el término fantástico de la palabra, que supone hacer que los demás adquieran su propio protagonismo para generar su propia manera de crear, y eso es algo excepcional dentro del arte también. Aquí en Alzuza se alberga toda su obra, 1.650 esculturas, 2.000 piezas de su laboratorio experimental y su biblioteca personal, además de una extensa presencia de dibujos. Oteiza era un artista a tiempo completo, diáfano y riguroso, en constante investigación y experimentación, tanto que aún se está catalogando su obra. Nos ha dejado un legado excepcional de obra escultórica, pero también de ese pensamiento en el cual nos está hablando de las artes como una unidad, como una integración, ese carácter humanista que es tan importante en cualquier creador, queda muy bien reflejado en él y así nos lo ha transmitido a todos los que disfrutamos de su obra y queremos que alcance el mayor número posible de gentes. Mío de papel. Fuera de las paredes del museo también podemos toparnos con el arte de Oteiza paseando por Pamplona. La capital navarra cuenta con 6 esculturas del artista guipuzcoano. Una joven alcaldesa de la ciudad por aquel entonces acompañaba a un decidido Oteiza en la colocación de su unidad triple y liviana en la Plaza del Castillo. Años más tarde, tras la muerte del artista, Yolanda Barcina colocaba flores en su coreano de la Plaza de Conde Rodezno. En 1988, la Fundación Caixa organizó la primera exposición antológica de Oteiza, Propósito Experimental, en Madrid, Bilbao y Barcelona. Puso en primer plano su trabajo escultórico y fue invitado al pabellón español de la Bienal de Venecia, con la consiguiente repercusión internacional. Fueron años de reconocimientos, recibió premios como la Medalla de las Bellas Artes o el Príncipe de Asturias de las Artes. Ahora, 10 años después de su muerte, la Fundación Jorge Oteiza tiene la misión de divulgar, enseñar y explicar la obra de aquel genio que se convirtió en un mito en vida. Un artista que cambió la visión de la estética del momento y que hoy se sigue redescubriendo. Un artista que se sigue redescubriendo, Xavier. ¿A usted le pasaba lo mismo?
¿Descubría algo nuevo cada vez que estaba con él? Sí, bueno, yo lo que descubrí de él, y yo creo que fue su punto principal, era que era un hombre muy actual. Por ejemplo, era muy parecido a este nuevo Papa, tenía el mismo lema y él dejaba sus pequeños recordatorios para recordarle siempre, y eso es lo que no pude elegir, que fue su mujer, el tener que acompañar a un personaje que lo principal de era que las crisis eran un mundo de oportunidades. Y eso suponía, lo mismo que San Francisco de Asís, austeridad y ese voto de pobreza, que su pobre mujer, cuando le conoció, cuando le abrió la puerta en la casa del médico donde vivía en Argentina, pues nunca pensó, dijo, yo me caso con este hombre, pero claro, era casarse con su filosofía, que era voto de pobreza y de austeridad, con todas las miserias que os toca pasar, ¿no? Entonces él colocaba un retrato de Popova, una escultura de San Francisco de Asís, para recordarle en los momentos que estaba Iretue que austeridad y pobreza. Y es una cosa vigente en este momento, ¿no? Yo creo que él incluso se alegraría, aunque para ti sea una jugarreta, el que sea un momento de crisis, porque seguro que haréis algo interesante, porque el dinero solo es dinero, y el ingenio, para él, venía de esas dos cosas, austeridad y pobreza. Ahí están sus tizas. Ahí está, todas sus tizas y demás, y la manera fantástica de trabajar de un hombre adecuándose, no rompiendo incluso las jerarquías de los materiales y de los estilos y demás a la hora de trabajar. Por eso es muy, muy importante valorar también este fantástico legado. O sea, porque él fue un hombre muy generoso en vida, con su propia obra, con su propio pensamiento, transmitiendo y demás, pero fue también terriblemente generoso al legar uno de los más grandes legados que haya hecho un artista, no solamente en este país, sino a nivel europeo. Él también fue un gran mecenas a la hora de ser generoso con su pensamiento y ayudar a otros artistas a seguir creando, siempre siendo ellos mismos y demás. Pero esa austeridad que aplicaba sobre sí mismo no la aplicaba hacia los demás, ayudándoles muchas veces regalando una obra, haciendo alguna cosa y demás para que alguien pudiese en un momento determinado solventar un apuro económico. Entonces la generosidad de Jorge Oteiza se ha manifestado a lo largo de su vida y se ha manifestado también en ese testamento tan maravilloso que nos hace. Entonces eso creo que sería muy importante dentro de este planteamiento de austeridad personal. Se ve en cualquiera de sus imágenes, se ve en su obra. Esa austeridad es fundamental como forma incluso espiritual de vivir. San Francisco, en los años principios de los 50 cuando viene aquí, hace mucha escultura religiosa y San Francisco es un personaje importante. Entonces, antes no lo hemos comentado, por ejemplo, pero la palabra generosidad es una palabra que en Jorge Oteiza es fundamental. Jorge era muy austero, incluso hasta tacaño con su tiempo. Tenía un cartel en la entrada de su casa, por favor, no tengo tiempo, no me molestéis. Pero luego era tremendamente generoso, por ejemplo, con esa gente que sabía a la que podía ayudar y que entendía, esos alumnos de arquitectura que se acercaban a su casa, pues para ellos había tiempo, porque él, si necesitaban algo, él estaba allí para echarles una mano. Cualquier amigo, cualquier escultor que se acercaba para una orientación, él estaba allí también para darle su tiempo. ¿No? De un escultor, ¿no? Sí, sí. Él además no ejerció nunca un magisterio dogmático, sino él ejerció un magisterio, pero para que el que acude a él coja, digamos, atendiendo a sus necesidades. Él no quiere imitadores, él no es absurdo. En el arte no los puede haber. En el arte todo tiene que ser creación desde la individualidad de cada uno.
Entonces, la generosidad, ahí sí que en Jorge desbordaba todos los poros. Pues nos vamos a quedar ya con esa generosidad que decía Gregorio de Jorge Oteiza. Les agradezco muchísimo su presencia hoy aquí en este programa especial dedicado a la figura de Jorge Oteiza. Gracias, Carmen, gracias, Javier, y muchísimas gracias también, Gregorio. A vosotros. Y antes de irnos, nos vamos a marchar hasta la próxima semana. Concluimos aquí este programa dedicado a Jorge Oteiza, pero hoy nos vamos a ir de un modo especial. Nos despedimos con su voz, con la voz de Oteiza, un artista visionario que ya en 1988 hablaba de cómo el arte puede intervenir en la sociedad creando una sensibilidad especial en momentos de crisis. Hablabais antes de cómo sería ese Jorge Oteiza si conociera estos momentos de crisis. Nos despedimos con sus palabras. Quiero que escuchen esto. Gracias, adiós. Hay una crisis en la sociedad, por lo que sea, y entonces esa crisis hace que intervenga el arte. ¿Para qué interviene el arte? Para crear un nuevo tipo de sensibilidad para la sociedad. Porque la sensibilidad que crea el artista es un producto social, es social. Hay que devolver a la sociedad, al pueblo.